Está hablando, disculpe. Oh, gracias, muy buenos días, jóvenes. Por segunda vez, por tercera vez. Hoy entramos a la semana 7, ordenadas rectangulares, después de haber hecho la revisión del módulo 1 y la evaluación correspondiente. Procedemos a la semana 7. Coordenadas rectangulares, empezamos con plano cartesiano, aunque yo sé que algunos ya lo saben, es importante que reforcemos algunos temas y que avancemos con nuestro programa. Recuerden siempre, todo lo que han aprendido les va a ser útil a lo largo de la carrera. Por favor, repásenlo. Incluso van a ver un tema más adelante donde factorización va a ser fundamental dentro de este mismo curso. Vamos entonces con el tema 1 de la semana 7, que es el plano cartesiano. Cuando hablábamos, y quiero hacer referencia al módulo anterior, que hablábamos de las inecuaciones. Cuando hablamos de las inecuaciones, algunos graficaron las inecuaciones en el plano cartesiano, y ese era un gran error, porque las inecuaciones se representaban solamente en la recta numérica. No tenía nada que hacer ahí el plano cartesiano. Entonces, hoy ya vamos a un arreglo de dos rectas perpendiculares que tienen escala, están numeradas, y entonces conocíamos la recta numérica, que ahora le vamos a llamar eje X, y una recta numérica que está perpendicular a ella, que le vamos a llamar eje Y. Es importante que ustedes identifiquen cuáles son los valores que se colocan acá dentro del eje X. A este cuadrante, así le vamos a llamar, a este cuadrante le vamos a llamar cuadrante 1, y en este cuadrante está representado todos los, si ustedes se dan cuenta, en este cuadrante todos los X son positivos y los Y son negativos. Cada punto que representemos en el plano cartesiano se va a mencionar siempre primero la componente en X, sea positiva o negativa, separada por una coma, y posteriormente el eje Y, dentro de paréntesis. Si el eje X es negativo, estamos hablando de este lado de nuestro plano cartesiano, y entonces nuestro cuadrante aquí es el cuadrante 2, donde del 0 a la izquierda son los valores negativos en X y valores positivos en Y. Pero también tenemos el cuadrante número 3. El cuadrante número 3 contempla tanto valores en X como valores en Y que son negativos, observen. Entonces, si a ustedes les dan un punto en el plano cartesiano donde X y Y son negativos, tiene que estar graficado en este lado, en este cuadrante del plano cartesiano. Y finalmente terminamos con el último cuadrante, que es en donde X es positivo, ustedes lo pueden ver aquí, y Y es negativo. Aquí nos estamos refiriendo al cuadrante 4. Entonces tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, que son los 4 cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Y como digo, ¿qué define la posición de los cuadrantes? Los componentes en X y en Y. Recuerden que siempre se menciona el componente en X. Aquí como está un punto en el plano cartesiano, se menciona primero el componente en X, si es positivo va del lado derecho. El componente Y, si es positivo, va hacia arriba. Si X es negativo, va a la izquierda del origen o 0, y si Y es negativo, va hacia abajo del eje vertical, que se llama eje Y, y está de 0 hacia abajo. Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo quiero ubicar el punto, vamos a hacer un ejemplo. Yo les digo, por favor, ubiquen el punto y vamos a darle vida y nombres a este
a este plano cartesiano para que ustedes se ubiquen. Yo les digo, por favor, vamos a graficar. También se dice a plotear. Es correcta la expresión también. Vamos a plotear el punto 2, 3. ¿Qué quiere decir este punto? Quiere decir que la primera componente siempre es X, por lo tanto X como Y están en el cuadrante 1 porque los dos son positivos. ¿Cómo se grafica? Al principio ustedes tienen que hacerlo despacito para no equivocarse, ya después ya lo hace uno mentalmente y a la vista, pero ahorita vamos a decir, si X tiene un valor de 2, quiere decir que aquí está mi eje X, voy a subir una línea paralela al eje Y. Si Y tiene un valor de 3, ¿lo ven? Quiere decir que yo en Y igual a 3 cuento del origen hacia arriba, 1, 2, 3, y entonces trazo una línea perpendicular y donde estas dos líneas se intersectan, ese es el punto que me está pidiendo, ¿sí? Ese es el punto que me está pidiendo el punto P. Y entonces, como ustedes pueden ver, el punto P es este, ¿sí? Punto P igual 2 en X, 3 en Y. ¿Está bien? Muy bien. Ahora hablemos de un punto Q. Hablemos del punto Q en donde tomemos las mismas coordenadas, solo que cambiémosle signo. El punto Q va a ser menos 2 en X, 3 en Y. En el momento que me dice menos 2, yo sé que es del origen hacia la izquierda. Entonces yo trazo, cuando estoy en un plano cartesiano, trazo de 2 hacia arriba, porque 3 es positivo, lo veo acá en el punto Q, y ahora trazo una línea recta en el punto 3. Y entonces una línea paralela al eje perpendicular, y entonces me está hablando de este punto. En este caso, el punto es menos 2, 3, y ese punto lo grafico justo en la intersección de las dos rectas paralelas. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí mi punto menos 2, 3. ¿Cuál es la característica de un plano cartesiano? Que tanto la escala en X como en eje Y tiene que ser la misma. Entonces, si yo separo de 1 en 1 las unidades en el eje Y, en el eje X tengo que separarlas de 1 en 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el punto Q. Ahora plotemos el punto R. El punto R va a tener coordenadas, cambiémosle las coordenadas. El punto R va a tener coordenadas para que sea diferente. Pongámosle menos 4, menos 2. En el momento que me está diciendo que ambas coordenadas son negativas, yo sé que estamos hablando del tercer cuadrante. Es este, porque aquí yo tengo las coordenadas en X que son negativas y las coordenadas en Y negativas. Y entonces menos 4 es aquí, logran ver mi cursor, y menos 2, menos 4 en X, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, y menos 2 en Y, estamos hablando de este punto. Hay un momento aquí en donde se intersectan ambas rectas, y ese es el punto que me está pidiendo el punto R, ¿sí? Menos 4, menos 2. Y entonces ese es el punto de intersección, y así es como tenemos que graficar. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos nosotros nuestro punto R, que es menos 4, menos 2. Todos los puntos deben ser representados con una letra mayúscula, con paréntesis, una coma entre la componente X, que en este caso es menos 4, separada de una coma de la componente Y, que en este caso es menos 2. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le dijera el punto S, que es X positivo y Y negativo, tendría que estar en el cuadrante número 4. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno.
En esta unidad vamos a ver 4 fórmulas. Si ya nosotros sabemos que cada punto en el plano, que lo vimos aquí, cada punto en el plano se representa por XY, X es la primera componente y Y es la segunda, es lo que necesitamos para avanzar. Entonces, la distancia entre 2 puntos, cualesquiera, dentro del plano cartesiano es la diferencia de sus distancias en X, esto quiere decir, la distancia del punto 1 al punto 2 es la componente en X2 menos X1 elevado al cuadrado, más la componente de Y2 menos Y1 elevada al cuadrado. Disculpe, estoy apuntando, ¿podría repetir un poco más despacio? Claro que sí. La distancia entre 2 puntos. Aquí tengo P sub 1 y P sub 2. Entonces, D minúscula es distancia del punto 1 al punto 2, así se coloca con coma, es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de sus componentes. X2 menos X1 elevada al cuadrado más Y2 menos Y1 elevada al cuadrado. Entonces, hay algo que es importante y que podríamos también utilizar en este momento es tomarle capturas de pantalla o fotografías para después hacerlo bonito y escribirlo a colores y así para que les quede bien. Entonces, veamos, yo quiero saber qué distancia hay entre 2 puntos. Entonces, lo que hago es restar sus componentes en X o en Y de los 2 lados elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo quiero saber qué distancia hay entre el punto P y R. ¿Cómo lo hace? El punto P y R, muy bien. Yo quiero saber la distancia entre P y R. Vamos a hacerlo acá. ¿Quién me dice? Tendríamos que restar menos 4 menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque esa es mi fórmula, miren, menos la componente en 2 menos la componente en 1 elevado al cuadrado, más la componente en Y, que sería menos 2 más 3, perdón, menos 2 menos más 3, porque es la diferencia de sus componentes, y eso elevado al cuadrado. A ese resultado le sacaríamos raíz cuadrada, ¿verdad? Veamos entonces un ejemplo. Tenemos primero la fórmula del punto medio. El punto medio, yo lo que quiero saber es, muy bien, y veamos cómo tenemos aquí. Cuando yo estoy del punto P a R, utilicemos este de referencia, ¿de acuerdo? Yo quiero saber cuál es el punto medio entre el punto P y el punto R. Si a simple vista estaría por aquí, ¿verdad? Pero hay una ecuación matemática en donde me dice que la distancia entre 2 puntos es la semisuma de sus componentes, dividido 2. Miren, X1 más X2 dividido 2, semisuma, Y1 más Y2 dividido 2, la semisuma de las componentes en Y como en X. Recuerden la ley de signos. Y aquí tenemos los ejemplos. Estos ejemplos me están diciendo que la distancia, yo quiero ver, dice aquí, encuentre las coordenadas de un punto, de manera que, ojo, el punto, aquí tengo el punto A y el punto B. Entonces, el punto medio entre A y B es C. Este es un poquito más avanzado, ¿sí? Les voy a retroceder para que miremos en el ejemplo que tenemos nosotros y así después ya podemos entrar a este directamente. ¿Les parece? El punto medio es la suma de las componentes en X y en Y. Muy bien. Encontremos el punto medio. Lo voy a hacer aquí con este ejemplo que tengo.
para que ustedes vean después qué es lo que estamos haciendo ahí. Para no alterar esta presentación voy a agregar una diapositiva y así les queda a ustedes tanto una como la otra. Muy bien, entonces ahora agreguemos punto medio para que ustedes vean y aprendan bien. El punto medio, algo que vi en el examen es, por favor, un asunto es el resultado y otro asunto es la respuesta. Algunos no colocaron respuestas, es muy importante. O sea, numéricamente ustedes pueden haber encontrado el resultado, pero si no escriben la respuesta, deja con la duda, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Va. Entonces, ahora creo que tengo interferencias con la red porque como que se borra, ¿verdad? Entonces, tengo el punto P y el punto R. Aquí está. Quiero encontrar el punto medio entre P y R. Bueno, entonces, entre P para que les quede entre P y R. Va. Listo. Entonces, ¿cómo se hace? Dijimos que el punto medio entre dos puntos será igual a ¿qué? La suma, semisuma, ¿sí? Punto medio es igual a la semisuma de sus componentes. Entonces aquí lo vamos a escribir x1 más x2. Esto dividido, ¿cuánto? Como es en mi suma, es dividido 2 siempre, ¿verdad? Y luego y1 más y sub 2, y como es en mi suma, es dividido 2. Muy bien. Entonces aquí tenemos componente x1, ya lo vieron, ya lo hicieron. Muy bien, algunos yo sé que ya mentalmente, incluso en papel, ya lo hicieron, ¿verdad? Qué bueno. Entonces ahora encontramos el punto medio. El punto medio entre P y R es la suma de las componentes en X. 2 más menos 4, ¿cuánto es? Jóvenes. Menos 2. Dividido 2. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Entonces, el punto medio va a estar en menos 1 para X y en Y va a ser la semisuma de las componentes. Entonces, 3 más menos 2. 1. Dividido 2. Medio, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, estas son las coordenadas del punto medio. Eso quiere decir que mi punto medio entre estos dos puntos va a estar en menos 1 para X, aquí está menos 1, y un medio para Y, justo aquí. Punto medio va a estar, y lo voy a pintar de otro color para que ustedes vean, y lo voy a escribir con rojo para que ustedes vean. Lo importante de esto es que ustedes comprendan cómo es que sucede todo esto. Con esto de la historia de las matemáticas, yo he visto, wow, digo, todos esos pensadores matemáticos han hecho maravillas y nosotros simplemente utilizamos las fórmulas que ellos, pensaron y trabajaron tanto para que nosotros las tuviéramos. Es realmente fantástico. Entonces, aquí tenemos el punto medio, está en las coordenadas. Lo pongo en rojo, menos 1 en medio. ¿Ya? ¿Listo? Pinche, capiche, no capiche. Entonces, esto es las coordenadas del punto medio.
Vemos, coordenada en X, coordenada en Y, entre paréntesis, y justo aquí está el punto medio entre estos dos puntos. ¿Podemos encontrar el punto medio entre cualquier par de puntos? Sí podemos, ¿de acuerdo? Va. Entonces, ahora fíjense bien. En el siguiente ejercicio, que es el que acabamos de leer, lo que me está diciendo es que tenemos las coordenadas de ese otro punto medio, y lo que estamos averiguando es cuál es el punto ya. Entonces, recuerden, semisuma de coordenadas en cada punto, esa me va a dar la coordenada del punto medio. Va. Ahora, en este ejercicio lo que me está diciendo es, yo tengo el punto A y me está pidiendo cuáles son las coordenadas de ese punto B, si yo sé que el punto C tiene coordenadas 5 menos 10. O sea, aquí está un punto A, aquí está un punto B. Lo voy a rotear desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Aquí tengo yo el punto A y aquí tengo el punto B. El punto C está en medio, ahí lo ven perfectamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me está pidiendo qué coordenadas tiene B, si la mitad de esta distancia está en estas coordenadas. Entonces, fíjense que lo que me está dando es las coordenadas directamente. Por lo tanto, aquí yo ya tengo los resultados de la semisuma. Miren, la semisuma en X es 5 y la semisuma en Y es menos 10. De manera que conozco el punto A, que tiene coordenada menos 3, 8. Entonces, menos 3 es en X. Y el resultado del punto es 5, porque ese es el punto C, la coordenada en X. Yo despejo para encontrar la coordenada del punto B. 5 por 2, 10 dividido. 5 por 2, 10. Y como el menos 3 se está restando, pasa del otro lado sumando. Entonces, la coordenada en X del punto B es 3. Y la coordenada en Y, hacemos lo mismo. Conozco que la coordenada en Y es 8. Y del punto A, y entonces la resultante del punto es menos 10, porque esa es la coordenada en C, y despejo el valor de la coordenada del punto B. ¿Jóvenes? Perdón, entonces el ejercicio nos da el punto A y el punto B. El punto C también está. No, el ejercicio no les da el punto B. El ejercicio les pide las coordenadas del punto B. Ah, muy bien. Entonces, operando el menos 3 con 5 y el 8 y menos 10, ahí se va sacando la coordenada B. Sí, porque si usted se da cuenta, Sí. en el ejercicio que yo hice con los dos puntos, ¿sí? Ajá. Yo decía la suma del X, aquí por ejemplo, X1 más X2 dividido 2, y yo tenía el punto X1 y el punto X2. Entonces lo que buscaba era este. Pero aquí yo tengo el punto medio, miren, porque el punto medio es este. ¿Logran verlo? Es que esto no me gusta. Perdón. Esperen. En el ejercicio que yo hice, con ustedes, yo encontré cuáles eran las coordenadas del punto medio, porque yo tenía el punto P y el punto R, o sea, A o B, digamos. Entonces, el punto medio yo busqué las coordenadas, pero en el ejercicio que está aquí, ustedes conocen el punto A, que sería este, y el punto medio. Lo que les están pidiendo es este punto, por lo tanto, les están pidiendo este componente y esta otra componente. ¿Sí? Y se opera de la misma manera. Aquí lo tiene usted, lo que tenemos ahora que despejar
es esa componente en X, esta X2, por eso aquí se está despejando X2 y aquí se está despejando Y2. Ah, muy bien. Gracias. Es importante, jóvenes, que ustedes observen esto y ahorita me estoy dando cuenta que aquí lo que tenemos que despejar es Y. Y2. ¿Sí? Porque aquí estamos viendo las coordenadas en Y. Aquí tenemos que despejar la coordenada de Y de ese punto B. Entonces no puede ser X. Entonces aquí Y2 va a ser igual a, ahora sí está bien, este pasa a multiplicar y este pasa a restar. Menos 20 menos 8 me daría menos 28 y entonces la coordenada del punto B es 13 menos 28. Ahí está, 100 puntos. Ahora sí, ¿qué significa eso? Que tengo las coordenadas del punto medio, pero no tengo las coordenadas de B, por eso estamos despejando. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Ahora tenemos la fórmula de la distancia, que es la que ya habíamos platicado. En la distancia vamos a restar las componentes, las elevamos al cuadrado y obtenemos raíz cuadrada. Entonces, vamos a repetir. Para encontrar el punto medio, la semisuma de sus componentes. Para encontrar la distancia, vamos a hacer la diferencia de la diferencia de las componentes elevada al cuadrado y a ese valor raíz cuadrada. ¿Qué les parece si hacemos con el ejemplo que tenemos nosotros? La distancia entre esos dos puntos. ¿Les parece? ¿Por qué? Porque así ustedes practican. Vamos a tomar entonces este mismo ejemplo para que ustedes se fogueen y que vean que esto es fácil, muy fácil. Entonces ahora vamos a encontrar distancia. Encontremos la distancia entre P y R. ¿Cómo es la fórmula de la distancia? Que dijimos que era la resta, ¿verdad? La diferencia de las componentes, aquí está, x2 menos x1 elevado al cuadrado, y2 menos x1 elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces ahora vamos a hacer x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿a esto qué operación tenemos que hacerle todavía? Sacarle raíz cuadrada, ¿verdad? No. Dividirlos entre 2 y luego No, raíz cuadrada. no. La distancia es raíz cuadrada. ¿Sí? La distancia es raíz cuadrada de este valor. Ojo Ya no con se esto. dividen en 2 entonces. No, mi lindo, eso era para punto medio. Ah, muy Ahorita bien. no estamos sacando punto medio, ahorita estamos obteniendo distancia. Entonces, para la distancia no necesitamos dividirlo entre 2, sino que necesitamos sacar raíz cuadrada. Entonces, es importante que ustedes tengan las fórmulas a la mano, ¿sí? Hagan su formulario, habitúense a trabajar con formulario. Eso es muy buena práctica. ¿Por qué? Porque a la hora de necesitar una fórmula, ustedes ya tienen su formulario en todos los cursos. Hagan formulario, eso es una excelente ayuda, ¿de acuerdo? Y no digan, ay, es mi chivo, no, es su formulario. Y después de tanto usar las fórmulas, van a ver que se las aprenden de memoria y después ya ni las van a tener que leer, porque eso así es. Entonces, cuando hablamos de distancia, es la diferencia de las componentes en Y y en X, ¿de acuerdo? Elevado al cuadrado.
El signo de radical, por favor, se cierra justo con un palito aquí. Miren. Sí. En algún material por ahí vi yo que estaba el signo de radical solo hasta aquí indicado, y no. El signo de radical es completo, abarca sobre todo lo que necesitamos escribir. Entonces ahora escribamos y utilicemos esto que llevamos aquí nosotros. Escribamos esto y lo vamos a sustituir con las componentes que nosotros tenemos, ¿les parece? Bien, entonces ahora me van diciendo por favor las componentes en X2, en X1, para que vayamos resolviendo esto, ¿les parece? Me dice, componente, vamos a ver, distancia de P a R. X2 es menos 4. Menos 4. Elevado al cuadrado. No, hombre. Menos 2, X2 es menos 4. Menos X1, que es 2. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Estamos tomando las componentes en X, entre P y R. Ahora veamos las componentes en Y entre P y R. La componente en R es menos 2. Menos la componente en R de Y es 3. Cuando nosotros estamos hablando de elevado al cuadrado, siempre se vuelven positivos. ¿De acuerdo? Disculpe, ahí en el segundo no es negativo el 2, es positivo. Este 2. Yo le digo el de 2 menos 3, ¿qué puso? El 2 es negativo, mire. Sí, no, yo le digo la de arriba. ¿Cuál de arriba? La segunda operación de Y2, Y1. Él está diciendo el del punto P, que el 2 es positivo, pero Exactamente. por el signo de X1 se queda negativo el 2. Este. El otro, donde está X2 menos X1 cuadrado. Este. Ajá, él se refiere al X1 porque quedó negativo. Este. Ya, gracias. ¿Quién habló? Soy yo, José. Gracias, José. Esta era su pregunta, Carlos. Este. Era la de abajo, la de la derecha. Este. Donde está más, el más, entre paréntesis, menos 2, menos 3, elevado al cuadrado. Va, este menos 2 es negativo, mi lindo. Mire aquí, este menos 2 es negativo. Entonces yo le dejo el signo que tiene. Es, el componente en Y es menos 2. Aquí está. Ya vi. Gracias. Sí. El componente en Y es menos 2, yo lo copio. El segundo componente siempre lleva el signo negativo. En la fórmula me dice menos, entonces yo escribo el menos y escribo la componente en Y de mi punto. Entonces me queda menos 3. ¿Sí? Va. Entonces, ahora que ya escribimos la fórmula, procedemos a lo siguiente. Vamos a encontrar estas diferencias. Muy bien. Entonces, menos 4 menos 2, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 6. Menos 6. Menos 2 menos 3. Menos 5. Y a esto le vamos a hallar al cuadrado y vamos a sacarle raíz cuadrada a ese resultado, ¿de acuerdo? Entonces, menos 6 al cuadrado es 36 y menos 5 al cuadrado es 25. 36 más 25, ¿quién me dice? 36 más 25. 61. Muchas gracias. Entonces, tenemos nosotros que la distancia va a ser igual, coloquémoslo aquí,
va a ser igual a raíz cuadrada de 61. ¿Cuánto es eso? Positivo, ¿verdad? Porque todos los números que están elevados al cuadrado siempre me dan positivo. Ese es un concepto que lo deben aprender para el resto de su vida. Todo número elevado al cuadrado nunca, jamás en la vida les va a dar negativo, siempre da positivo. Y entonces, dos números que multiplicados entre sí nos den 61 es casi 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 da 64. Entonces, esto es 7 punto ¿cuánto? 81. 7.81. Este es el resultado de su operación. Y aquí es donde yo quiero, por favor, recordarles y recalcarles. Es muy importante que ustedes se acostumbren que este es el resultado. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta de su problema, ¿cuál es? ¿Qué me dice? Jóvenes. La diferencia entre resultado y respuesta. Y eso es algo que les hizo falta en el examen. Acuérdense que todos los problemas tienen planteamiento, operación y respuesta, lo cual significa que ustedes deben colocarle la respuesta. Y la respuesta dice que la distancia equivale a 7.81. Mil gracias, José, ¿verdad? Mil gracias. Este se merece un 100. La distancia entre el punto P y R es 7.81 unidades. Ya. Si estuviéramos hablando que cada unidad de estas son centímetros, diríamos que son centímetros. Si fueran metros, serían metros. Y si son kilómetros, serían kilómetros. Pero la distancia entre P y R es 7.81. ¿Vemos? Entonces, ese es el concepto que necesito que aprendan. Gracias, José. Y aquí me está dando también 2 puntos. Lo único que está haciendo es hallando la diferencia de las coordenadas tanto en X como en Y y lo obtiene raíz cuadrada. ¿Ven? Aquí tenemos el punto A y el punto B. Hallamos la diferencia. Cuidado con los signos, por favor. Y aquí tenemos ya la aplicación tanto del punto medio como de la distancia. Y ustedes pueden encontrar una infinidad de aplicaciones con cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el área de un triángulo, ¿sí? Es base por altura dividido 2. Aquí tenemos un triángulo y tenemos triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa, o mejor dicho, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Y que en un triángulo rectángulo, la característica es que tenemos un triángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Dónde tenemos triángulos rectángulos? En el ambiente donde estamos, en las paredes. Todas las paredes están unidas a 90 grados. La pared y el piso a 90 grados, la pared y el techo a 90 grados, pared con pared a 90 grados. Entonces, un triángulo rectángulo tiene su lado más largo, que se llama hipotenusa. En un triángulo rectángulo, siempre, la hipotenusa la vamos a representar con una letra C. Y los catetos los vamos a representar con letras A, B. Entonces, ya aplicando estos conceptos, aquí dice, tenemos 3 puntos, ya sabemos cómo se localizan en el plano cartesiano y vamos a demostrar que es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo demostramos? Pues hallamos la distancia entre A y B, esto ya lo sabemos cómo, y la distancia entre A y B por teorema de Pitágoras es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Hallo distancia entre estos puntos, BC, y distancia entre AB, y si sí, es porque yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Ven cómo la aplicación de la matemática tan linda? Y tenemos otro ejemplo también, que eso ya lo saben ustedes. Aquí tenemos un cuadrado. Entonces, wow, ¿cómo es un cuadrado? Pues tenemos los 4 puntos y a través de distancias, a través de puntos medios, utilizando las simples fórmulas que se les dieron hace un momentito, se llega a los resultados. Miren, distancia, 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 las diagonales, y si las diagonales son iguales, aquí está.
Y tienen ustedes en el material de aprendizaje los videos. Así que eso es el tema de ahora. Entonces, ¿tienen alguna pregunta?